Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la sesión prevista para el día de la fecha 13 de agosto. Sería la segunda clase que estamos teniendo de la materia Ingeniería del Software 2. Entonces ahora voy a cambiar un poquito a pantalla completa y voy a compartir. Tenemos acá nuestra aula virtual. Perdón. Ingeniería de Software 2. Bueno, a ver, los participantes en carácter de estudiante está Ever, está Wilson, está Sofía, está Lorena Ahora no y estás Luis. compartiendo tu pantalla, bro. ¿Cómo? Ahora mismo no estás compartiendo nada. Bueno, perdón. Gracias por la aclaración. Y ahí se supone que estamos en nuestra aula virtual. Sí, ahora sí. Ok, gracias. Gracias. Como les iba diciendo, entonces tenemos ahora que está Ever, acá, como estudiante, está Wilson, está Sofía, está Lorena y Luis, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro equipo de trabajo. Antes de ir a mirar lo que tenemos previsto para hoy, vamos a ver qué tal está lo de la clase 1. Bueno, voy a entrar como estudiante, me va a facilitar más así el rastreo. Y tenemos, ¿verdad?, una tarea que es ingeniería del software, ¿verdad? Para eso, ¿verdad?, había que darle lectura, perdón, ver este video si no estoy transcordado. Y bueno, voy a ver un poquito de esa partecita y después ya entramos a ver. Acá está. Bueno, tenemos, ¿verdad?, que Luis, justamente que me habló recién, y Wilson todavía no entregaron. No se olviden que creo que hoy termina el plazo. Entonces traten de terminar y presentar, por favor, porque ustedes saben perfectamente que los puntajes se van acumulando. Entonces, ¿verdad?, veo que sí ya entregaron Lorena, Sofía y Ever. Y tienen un bono adicional de 50 puntos de estos estudiantes por su puntualidad y responsabilidad. A ver, ¿alguien quiere entrar o no? No parece. Falsa alarma. Bueno, vamos a seguir. Y acá estamos ahora en la clase número 2. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy, ¿verdad?, conceptos, definiciones, reconocer la importancia de la ingeniería de software, acceder y analizar los recursos escritos y los audiovisuales, investigar y realizar actividades o tareas en tiempo y forma. Hay que leer los materiales, ¿verdad?, responder al cuestionario, ¿verdad? Foro en este caso no habilité, ¿verdad?, pues ahí siempre está habilitado arriba, ¿verdad?, por cualquier cosa. Y después tenemos, ¿verdad?, este material, importancia de la ingeniería del software. Muy bien. Y
entonces comenzamos ahora con qué cosa, y comenzamos ahora con esto, ¿verdad? Lo que sería el origen, la razón de ser, ¿verdad? De nuestra materia. Muy bien. ¿Y qué más podemos acotar? Tenemos ahora los objetivos, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Conceptos previos. Segundo, definiciones. Tercero, ¿verdad? Ver un poco la razón de ser de nuestra materia, ¿verdad? De nuestra disciplina científica. Y acá tenemos un esquema, ¿verdad? De cómo más o menos sería la sesión, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? ¿Qué es la ingeniería del software? Su origen, lo que se considera crisis de software, ¿verdad? La importancia de nuestra disciplina, ¿verdad? Los objetivos, ¿verdad? Y los problemas y la bibliografía, que también es importante. Acá tenemos nuestra introducción, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? Una definición, ¿verdad? Que ya vimos la vez pasada, ¿verdad? Algunas definiciones, pero vamos a insistir un poquitito en el punto. ¿Qué es la ingeniería del software? Perfecto. Primero, ¿verdad? Es una, perdón, disciplina formada por un conjunto de métodos, herramientas y técnicas que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos, ¿verdad? O dicho de otro modo, ¿verdad? Lo que conocemos como software, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿verdad? Una de las definiciones que tenemos sobre ingeniería del software. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué hace el ingeniero de software? Se encarga de toda la gestión del proyecto para que éste pueda desarrollarse, ¿verdad? En un plazo determinado y con el presupuesto previsto. Muy bien. ¿Qué es la gestión del proyecto? ¿Verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del término gestión del proyecto? Y es desde la fase inicial hasta la implementación final, ¿verdad? Obviamente, todo proyecto siempre arranca, ¿verdad? Con un relevamiento de datos. Las herramientas que se utilizan para el relevamiento de datos, ¿verdad? Son la técnica de entrevista, o si la gente está dispersa, entonces se diseñan cuestionarios. Cuando hablamos de cuestionarios, normalmente utilizamos también escalas para poder tabular, ¿verdad? El resultado de lo que queremos saber, ¿verdad? Otra cosa muy importante, sin ninguna duda, es el plazo. Y ahí es verdad que vamos a referirnos un poquitito a lo que se conocen como sistemas de información. Bueno, los sistemas de información son 5, ¿verdad? Y arrancaron a desarrollarse a principios de la década del 60. Los primeros sistemas de información se conocían con el nombre de sistemas de procesamiento de transacciones, ¿verdad? Y básicamente se encargaron de automatizar la parte de contabilidad de las empresas, porque los equipos que
con los que se contaba, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Eran equipos muy grandes, pero con muy mala performance, no como los que tenemos ahora. Luego se dio un paso en los sistemas de información, ¿verdad? Y se conoció con el nombre de sistemas de información gerencial, ¿verdad? Y justamente ahí es donde vamos a detenernos, ¿verdad? Y vamos a recalcar esto que, ¿verdad? Tenemos acá, el plazo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con los sistemas de información gerencial? Bueno, se habló de un plazo que no se pudo cumplir. ¿Por qué motivo? Porque los sistemas de información gerencial fueron diseñados, ¿verdad? De manera bastante ambiciosa para lo que era la época. Concretamente, los sistemas de información gerencial buscaban integrar, ¿verdad?, varios segmentos, ¿verdad?, de las empresas, de las organizaciones. Un sistema de información gerencial ya no apuntaba solamente a automatizar la contabilidad, sino también ya a hacer un sistema de facturación y control de stock, un sistema de sueldos injornales, un sistema de impresión de cheques, todo eso integrado, ¿verdad? Y el problema estaba en la tecnología de la época. Inicialmente estos sistemas eran enormes, paquidérmicos, ¿verdad? Y por ese motivo que no se respetaba, no se pudo cumplir el plazo. Pero, como decimos ahora acá en forma coloquial, batallando y batallando, los informáticos de la época al final pudieron dar forma a los sistemas de información gerencial, ¿verdad? Pero no cumpliendo el plazo inicial. Pero eso dio pie otra vez a que los sistemas de información continuaran evolucionando en el tiempo, porque después aparecieron los sistemas de apoyo a toma de decisiones, ¿verdad? Después ya aparecieron los sistemas basados en inteligencia artificial y cosas por el estilo. Por último, ¿verdad?, está siempre el factor costo, ¿verdad? Presupuesto, ¿verdad? Normalmente, cuando se va a implementar algo nuevo, se debe tener un presupuesto. Ese presupuesto implica muchas cosas, prever muchas cosas. Lo primero, ¿verdad?, es el equipo actual está en condiciones de absorber, de llevar adelante la gestión del sistema que se quiere implementar. ¿Verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿verdad?, las herramientas de programación que disponemos nos van a servir para lo que queremos hacer. Y tercero, ¿verdad?, los recursos humanos con los que contamos están en condiciones, están capacitados para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, esos tres puntos, ¿verdad?, son los que hay que considerar, entre otras cosas, a la hora de hacer un presupuesto. Muy bien. Y luego, ahora tenemos acá la ingeniería del software. Incluye, ¿qué cosa? El análisis previo, ¿verdad?, de la situación. Luego, el diseño, ¿verdad?, el desarrollo, que es ya la parte de programación, ¿verdad?, las pruebas, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver si está funcionando, ¿verdad?, correctamente. Y por último, ¿verdad?, la implementación, ¿verdad? Estas serían las fases, ¿verdad?, que se siguen en todo proyecto informático. Cuando hablamos de las pruebas, a veces ocurren cosas inesperadas, como por ejemplo, se diseñó el sistema pensando que los usuarios, ¿verdad?, harían tal o cual cosa de tal manera. Y luego en la fase de prueba, ¿verdad?, los usuarios salen,
¿verdad? Con otro tipo de, digamos, situaciones. Usan el sistema de una manera que nosotros, por ejemplo, no teníamos previsto que los usaran, ¿verdad? Y bueno, son cosas que se dan. Y únicamente ahí en la práctica y a la hora en que ocurre el fenómeno es que nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Y acá tenemos ahora una definición concisa y precisa, ¿verdad? Es, ¿verdad?, la aplicación de un enfoque sistemático. Eso quiere decir que hay una metodología de trabajo, ¿verdad? Disciplinado, ¿verdad? Y cuantificable al desarrollo, que es la parte de programación, operación, ¿verdad?, y mantenimiento del software, ¿verdad? En el ciclo de vida de un sistema, la cosa no termina con la implementación. Sí o sí, después hay que hacerle algunos cambios, algunas adecuaciones al sistema. Y eso es lo que se conoce como la fase de mantenimiento del software. Y ahora vamos a referirnos un poquito, ¿verdad?, a lo que es siempre importante saber: el origen de nuestra disciplina científica. ¿Y qué tenemos? ¿Verdad? El concepto, ¿verdad?, surgió en donde, cuando, en 1968, tras una conferencia en donde, en Alemania, ¿verdad?, en Garmisch, que tuvo como objetivo resolver los problemas de la crisis del software. Y siempre tenemos que, digamos, analizar el contexto bajo el cual surge algo o se da una situación, ¿verdad? Cuando estamos refiriéndonos a la década del 60, estamos usando, o sea, ¿qué es lo que se usaba como para desarrollo en esa época? Y ya existía el legendario lenguaje COBOL, ¿verdad? Common Business Oriented Language. También ya existía el RPG-2, Report Program Generator. También ya existía el lenguaje Fortran, For Translation, traductor de fórmula, ¿verdad? Y obviamente los equipos eran equipos que no tenían más allá de 16K de memoria interna. Así es que bajo ese contexto es que se creó, ¿verdad?, esta disciplina científica. ¿Qué más podemos acotar con relación al término, ¿verdad?, en cuestión? ¿Verdad? El término crisis de software se usó desde 1960. ¿Hasta cuándo? Hasta mediados de los 80. ¿Para qué? Para describir los frecuentes problemas que aparecían durante el proceso de desarrollo de nuevo software, ¿verdad? Otro punto muy importante a mencionar es que esos equipos, ¿verdad?, en la década del 60 trabajaban con un sistema de codificación interna conocida con el nombre de BCD, Binary Coded Digit. Y el BCD tenía, digamos, muchas limitaciones porque estaba diseñado solamente para el alfabeto americano. Eso significa, mejor dicho, que por ejemplo, en las máquinas de la década del 60 no se podía utilizar la ñ, que es algo exclusivo del español, así como también, ¿verdad?, caracteres alfabéticos que son propios de cada idioma. Para resolver esta problemática, entonces IBM creó, ¿verdad?, un sistema de codificación interna ampliado que se llamó EBCDIC, que era un BCD extendido, que sí solucionó ya este tipo de problemática que le estoy mencionando.
Y finalmente, ¿verdad? Con la irrupción de los microcomputadores, ¿verdad? Apareció el sistema de codificación interna ASCII, que es el que estamos utilizando mayormente hoy en día. Entre el paso de equipos que trabajaban con EBCDIC y equipos que trabajaban con ASCII, se dio un problema de comunicación, ¿verdad? Porque la información almacenada en EBCDIC no podía ser, digamos, manipulada correctamente en equipos que trabajaban con ASCII. Y se tuvo que recurrir al uso de emuladores para hacer los cambios pertinentes. Muy bien. Y ahora vamos a enfatizar un poquitito, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? La crisis del software, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir al respecto? Veamos. Acá está el punto. El software, ¿verdad? No se producía como el hardware, que tenía un proceso de fabricación definido y dividido en fases. Bueno, el resultado eran, ¿verdad? Productos de pésima calidad en los que se habían invertido tiempo, dinero, pero que no llegaban a terminarse o no daban el resultado que se esperaba. Bueno, otro punto a destacar es que en la década del 60 y 70, cuando se creó ahora la ingeniería del software, había tres marcas en el mercado, básicamente, ¿verdad? Que eran IBM, NSR y Varrox. Y, por ejemplo, el compilador COBOL de IBM no se podía ejecutar, por ejemplo, con un Varrox, con una máquina de la marca Varrox o con una máquina de la marca NCR. Y viceversa, los paquetes que producía NCR eran exclusivos para utilizarse, ¿verdad? En computadoras que eran de su marca y no se podían utilizar con máquinas de IBM o Varrox. Entonces, lógicamente, el término crisis de software, ¿verdad? Se justificaba plenamente por ese tipo de problemas, ¿verdad? De compatibilización que había en ese entonces. Y no me estoy refiriendo solo a codificación interna, que ya mencionamos recién, sino que me estoy refiriendo, ¿verdad?, a falta de compatibilidad entre equipos, cosas que hoy en día no se dan, ¿verdad? Yo tengo un compilador de C++, ¿verdad?, que bajo de internet y lo puedo instalar en una Acer, en una HP, en una Dell, ¿verdad?, en una Asus, sin ningún inconveniente. Pero en esa época, bajo ese contexto, no se daba esta situación. Un comentario al margen con relación ¿verdad?, a qué cosa, con relación, ¿verdad?, al hardware. Los equipos, ¿verdad?, normalmente no se le vendían a las empresas, sino que se les alquilaba, ¿verdad?, sobre pretexto de que no le convenía a la organización comprarse una máquina, ¿verdad?, porque después vendría otra más nueva y entonces ¿qué haría con la máquina anterior? Por lo tanto, le convenía más pagar nomás un alquiler mensual por el equipo y luego, cuando viniera un equipo más avanzado, se haría el cambio, ¿verdad?, de equipo de manera automática. Incluso, ¿verdad?, el proveedor, llámese IBM, NSR o Varrox, se encargaría de la transmigración de datos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿verdad?, no tenemos solamente crisis de software.
sino también tenemos problemas con el hardware. Y los equipos, ¿verdad? Cuando ya no se iban a utilizar en una empresa, ¿qué hacían con esos equipos los proveedores normalmente? Repito, estamos década del 60, 70 y parte de los 80. Esos equipos eran destruidos, eran desguazados, ¿verdad? Y también se les pasaba una aplanadora encima a los equipos de esa época. Por eso es que no sobrevivieron prácticamente, ¿verdad? Ese tipo de equipos de esas marcas, y no tenemos prácticamente hoy en día a mano como para verlos, aunque sea. Muy bien. Vamos a continuar. El software se ha convertido en un elemento ubicuo en el actual mundo digital. Esto quiere decir que está presente, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida humana. Ok. Y ahí entonces vamos a enfatizar un poco otra vez esto, ¿verdad? ¿Cuándo se empezó a valorar el software? Y el software se empezó a valorar a través de Microsoft. Cuando ellos, en vez de venderle el sistema operativo DOS a IBM, le dijeron, bueno, nosotros te vamos a dar este sistema operativo, pero por cada equipo IBM vendido, ustedes no van a pagar una regalía. Obviamente, IBM era una marca muy bien posicionada y todo el mundo lo quería tener. Entonces ahí es donde Microsoft hizo obra y revalorizó lo que es el software. Y eso se mantiene hasta nuestros días. Ustedes saben muy bien que el sistema operativo Windows no es gratis. Office no es gratis, ¿verdad? Tenemos en la vereda de enfrente el Linux, tenemos el OpenOffice, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero la valorización, ¿verdad?, del software en realidad se debió básicamente, ¿verdad?, a Microsoft, con una salvedad. Microsoft se comprometió a dotarle a las PC de IBM con un sistema operativo. Pero en realidad, en la práctica, Microsoft no tenía nada. Firmó un contrato con IBM sin tener nada. ¿Y cómo consiguieron? Y un amigo de Bill Gates, que era su socio comercial, le dijo, yo le conozco a una persona que tiene un sistema operativo que quiere vender y que nos va a servir. Nosotros le vamos a hacer algunos pequeños ajustes y nos va a servir. Y compraron el DOS, que tenía otro nombre, por $50,000. Y eso, ¿verdad? Después ellos multiplicaron por 1 millón. ¿Por qué? Porque cada equipo IBM que se vendía le pagaba regalía a ellos. Un comentario al margen con relación al software, con relación a Microsoft y con relación a Bill Gates. ¿Qué podemos acotar con relación también siempre al software? ¿Verdad? Flexibilidad, ¿verdad? Provee inteligencia, seguridad, ¿verdad?, a todos los sistemas complejos y equipos que soportan y controlan las diferentes infraestructuras claves, como el área de transporte, telecomunicaciones, energía, industria, negocios, el Estado, ¿verdad?, salud, ¿verdad? Y también algo muy importante, la industria del entretenimiento o aplicaciones lúdicas. Seguimos. El objetivo de la ingeniería del software es entonces construir una solución de software
eficiente que satisfaga las necesidades, ¿verdad?, de un cliente. O sea, desarrollar, si es posible, a medida de lo que necesita ese cliente para implementarlo en su organización. A partir de ahí es que se crean diferentes tipos de aplicaciones para las cooperativas, para los bancos, para las financieras, ¿verdad?, para las empresas de telefonía celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se hace a medida. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito, ¿verdad?, en un modo más gráfico, ¿verdad?, la importancia de la ingeniería del software. Y vamos a ver algunas cosas que podrían resultar, por decirlo de alguna manera, un tanto jocosas. Bueno, primero tenemos en este gráfico cómo te explicó el cliente. Y tenemos así, ¿verdad?, en secuencia, normalmente. ¿Y qué pasa después? Ya vamos a mirar un poquito. ¿Cómo lo entendió el líder del proyecto? El cliente pidió, ¿verdad?, 3 hamacas en secuencia, pero el líder, ¿verdad?, entendió que con uno ya era suficiente. Y miren que esto es real, ¿eh? Bueno, vamos a seguir mirando. Y ahí entramos nosotros. Miren un poquito, cómo lo diseñó el analista, ¿verdad? Donde está la hamaca y un árbol colgado ahí, ¿verdad?, por 2 ramas laterales. Bueno, en realidad no es tan así, pero porque trabajamos mucho nosotros para cumplir con nuestra tarea. ¿Qué viene después? ¿Cómo escribió el código del programador? Y fíjense que la hamaca no está ya, ¿verdad?, colgada por nada, está en el suelo nomás ya, directamente. Y bueno, ¿qué viene después? El vendedor, ¿verdad? Un sofá de última generación, prácticamente, ¿verdad?, para gamers, ¿verdad? Y bueno, como todo buen vendedor, tiene que hablar así, tiene que hablar maravilla del producto que quiere vender. Y presenta esto, ¿verdad?, al interesado. Un sofá de última generación, más o menos para gamers. ¿Y qué viene después? Vamos a mirar un poquito. La documentación. O sea, nada. Y eso, ¿verdad?, es algo muy común y muy frecuente en nuestro país, ¿verdad? Los que hacen el sistema no lo documentan. Y si salen de la empresa y se van a trabajar a otro lado, el que viene después tiene que comenzar todo de cero, por la sencilla razón de que no se dio, ¿verdad?, esto que es muy importante, que se conoce como documentación del proyecto. Ahora, ¿qué sigue? Veamos, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones se instalaron? Y es más patético todavía, ¿verdad? Ahí no hay sofá, no hay hamaca, hay una soga nomás colgada del árbol. Así es simple. ¿Qué sigue después? ¿Verdad? ¿Cómo se le facturó al cliente? Idas y venidas, subidas y bajadas. Y al final, ¿verdad?, baja todo otra vez. Y ya para ir, ¿verdad?, mirando, terminando esta parte gráfica, ¿verdad?, ¿cómo se le dio soporte? Y nada, se le vendió el paquete, se le facturó, ¿verdad?, se le instaló y se le dejó ahí, ¿verdad? Y realmente
no debería ser así, pero es así, sinceramente hablando. Y por último, ¿verdad? Al final, esto es lo que necesitaba nuestro cliente. Y no era 3 hamacas en secuencia. Y miren todos los pasos que ya se dieron, ¿verdad? Todo el tiempo que se invirtió, los costos y todo ese tipo de cosas. ¿Y dónde estuvo el problema acá? Y inicialmente el problema estuvo en la comunicación. Un comentario al margen. Una vez en un claustro de profesores en nuestra querida universidad, estábamos, yo calculo que 100 profesores más o menos. Y desde la cola, ¿verdad? Lo que estábamos al fondo, teníamos que ir repitiéndole al que estaba a nuestro lado un determinado mensaje. Bueno, lo que sigue el mensaje original era A, B, C, por decirle. Y después cuando llegó, ¿verdad? Al otro extremo, ¿verdad? No era nada de A, B, C, era ya totalmente otra cosa lo que llegó, ¿verdad? Eh, en la parte entre la gente que estaba adelante. Y ahí entonces a medida que íbamos comunicándonos, cada uno iba dando una versión de lo que el otro le dijo. Y no era nada que no tenía nada que ver con lo que inicialmente se mencionó. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué cosa el objetivo, ¿verdad? Los objetivos de quién y de la ingeniería del software, ¿verdad? Y volvemos ahora a mencionar qué cosa. Esto, construir un software eficiente. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del cliente, ¿verdad? Este cliente va a recurrir otra vez después a nosotros, si es que hicimos bien nuestro trabajo. Así de sencillo es. Primer objetivo, mejorar el diseño, ¿verdad? De aplicaciones o software de modo que se adapten de la mejor manera posible, ¿verdad? A las necesidades de las organizaciones o finalidades para las cuales fueron creadas. ¿Verdad? Un ejemplo muy sencillo a nivel de académico. Si nosotros ya desarrollamos un sistema informático para una determinada universidad X, eso no significa que lo que desarrollamos para esa universidad X le sirva necesariamente, por ejemplo, a nuestra universidad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por la forma en que nosotros trabajamos en la parte académica. La primera diferencia que tenemos, ¿verdad?, con otras instituciones, ¿cuál es? El puntaje mínimo para sacar 2 y es de 70%. Mientras que en las demás casas de altos estudios, para sacar 2, ¿qué cosa hay que hacer? Y hay que tener como mínimo 60%. Otra diferencia que tenemos es que el alumno puede aprobar el parcial, puede aprobar el final, pero si no obtuvo por lo menos 2 en su trabajo práctico, no pasa la materia. Y esas son particularidades que tenemos nosotros como institución, ¿verdad? Y que forman parte de la cultura organizacional, ¿verdad?, de UNIBE. Y son modificaciones, ¿verdad?, que hay que hacerle al sistema, ¿verdad?, que ya se aplicó en tal o cual universidad, pero que no es aplicable en la nuestra, por la forma en que nosotros trabajamos. Siguiente, ¿verdad?, promover mayor calidad al desarrollar aplicaciones complejas. Muy bien. Siguiente, brindar mayor exactitud en los costos de proyectos, ¿verdad?, y tiempo de desarrollo, ¿verdad? Estos dos aspectos son muy importantes
a la hora de desarrollar una aplicación. ¿Qué más tenemos? Aumentar la eficiencia de los sistemas al introducir procesos que permitan medir mediante normas específicas la calidad del software desarrollado, buscando siempre la mejor calidad posible según las necesidades y resultados que se quieren generar. ¿Cómo se puede medir la calidad de un software? Y es muy sencillo. ¿Cumple o no el objetivo para el cual fue requerido? Si lo cumple a cabalidad, entonces quiere decir que se hizo un buen trabajo. Y para eso es que existen, como les dije, las normas, ¿verdad? Que se deben tipificar para poder hacer las evaluaciones. Otro objetivo, ¿verdad? Una mejor organización de equipos de trabajo, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros trabajar en equipo y tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? En el área de desarrollo y mantenimiento de software. ¿Por qué es que nos cuesta trabajar en equipo a la gente de informática? Sencillo es. Siempre, ¿verdad? Hay algunos que son más dedicados que otros. ¿Qué significa eso en la práctica? Que leen los manuales, que hacen pruebas en base a lo que van leyendo y ahí van mejorando su nivel técnico. Eso implica horas y horas de estudio, trabajo e investigación. Y lógicamente, ¿verdad? El profesional informático que, digamos, se ha sometido a tal esfuerzo, al final va a terminar siendo, por decirlo de alguna manera, un tanto egoísta. Y no va a querer compartir así nomás lo que a él le costó tanto aprender, ¿verdad? Esa es la realidad, señores, en nuestra profesión. Y a la larga seguramente ya se habrán luego dado cuenta, ¿verdad? En algún momento dado. ¿Qué más? Detectar a través de pruebas posibles mejoras para un mejor funcionamiento, ¿verdad? Del software desarrollado. También es importante, ¿verdad? Hacer este tipo de testeos, ¿verdad? ¿Qué tipo de testeo? Y por ejemplo, ver un campo fecha, llámese fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la institución, fecha en que se rindió el examen, para ver si realmente está correctamente definido el campo. Ahora vamos a, ya para ir terminando, ¿verdad? Ver un poquito problemas que se dan con el software. Muy bien. La incapacidad de las empresas o organizaciones para predecir tiempo, esfuerzos y costos, ¿verdad? En el desarrollo del software producido son dos de las principales bases sobre la que surge la ingeniería del software como una disciplina científica. Muy bien. Y tenemos ahora entonces algunos problemas que mencionar con relación al punto. La planificación y estimación de costos frecuentemente son imprecisas. Y nosotros estamos sometidos en informática, por ejemplo, a la variable dólar, porque los equipos, los insumos, ¿verdad? Todos se cotizan en dólares. Y bueno, en nuestro mercado el dólar fluctúa siempre, ¿verdad? A veces sube, a veces baja, y obviamente que es un tanto difícil muchas veces hacer una buena estimación, ¿verdad? Por ese problema. Otro
¿verdad? La calidad del software es a veces inaceptable. Significa que no sirve lo que se ha creado. Así es simple. Acá tenemos, ¿verdad?, unos gráficos muy interesantes, ¿verdad?, sobre índice de fallas. Fallas del hardware, ¿verdad? Y tenemos este gráfico, ¿verdad?, en donde tenemos problemas con nuestros equipos de diferentes índoles. Desde que no arranca hasta que estaba trabajando y se quedó colgado y ya no arrancó más. Y una serie de situaciones que se dan con el hardware. Después tenemos ahora lo que se considera como una curva ideal de falla del software, ¿verdad? En un momento dado, lastimosamente, eso va a quedar obsoleto. Y eso implica volver a hacer de nuevo todas las cosas y transmigrar datos, ¿verdad? Que es algo muy delicado cuando pasamos de un sistema a otro. Después tenemos acá un gráfico combinado, ¿verdad?, en donde tenemos, ¿verdad?, los cambios, cómo van fluctuando, ¿verdad?, cómo es realmente, tenemos la línea de arriba y cómo debería ser lo ideal en la línea de abajo, que es mucho más previsible. Ya para terminar, entonces acá tenemos ahora la bibliografía que hemos consultado para llevar adelante el material. Muy bien. Ahora vuelvo a nuestra aula y para ir cerrando, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta, chicos? No, profe, ninguna de mi parte. Ok, no, profe. Tapado mi Ok. micrófono. Y bueno, no se olviden, entonces tenemos todavía tiempo para entregar la tarea que presentamos la semana pasada y también tenemos otra tarea, ¿verdad?, que tiene que ver con la sesión de hoy. Y bueno, si ustedes no tienen objeciones, entonces levantamos la sesión y nos estaríamos otra vez encontrando la próxima semana. Dale, profe, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Cuídense.